Buenas tardes, noches, nuevamente, bienvenidos. Qué bonita tarde, ¿no creen? Es una bendición tener estas tardes prolongadas, porque nos rinde más el día, ¿no? Se siente que hay más luz de día. Pero lo mejor es que podemos pasar, en cualquiera que sean los horarios, tiempo con el Señor, sea el horario de verano o el horario de invierno, podemos pasar tiempo con el Señor. Vaya abriendo su Biblia en el Salmo 36, por favor, y voy a, pues no le quiero llamar serie, pero iniciar una serie de mensajes. De hecho, los anteriores vienen un poco encaminados hacia aquí, que le he llamado ¿hasta dónde alcanza la misericordia de Dios? Y la misericordia de Dios es algo que encontramos muchísimos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, y en el Nuevo Testamento encontramos pasajes que nos hablan de la gracia, que es la misericordia de Dios también. Misericordia, algunos sinónimos son la bondad de Dios, la benignidad de Dios, la gracia de Dios. Y ¿hasta dónde creen que alcance la misericordia de Dios? No tiene límite, porque nuestro Dios es un Dios sin límites, es un Dios infinito. No se agota ni se termina, ni podemos decir solo caben tantos, como ahora sucede en los lugares donde están aplicando la vacunación. Pues tiene una capacidad limitada y solo entran X número de personas dependiendo del lugar donde es. Pero la misericordia, el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios no tiene límites. Y el salmista, el rey David, aquí en el Salmo 36, habla un poco de esto, de lo grande de la misericordia de Dios. Y dice el versículo 5: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. ¿Hasta dónde llega la misericordia del Señor? Hasta los cielos. Ahora, ¿alguien sabe dónde terminan los cielos? Nadie, ni la NASA, ni la NASA con sus descubrimientos, telescopios, etcétera. La Biblia nos deja ver el tercer cielo donde está Dios, pero nadie lo ha visto, nadie puede medir en distancia dónde está, cuántos kilómetros o años luz, porque ya en el espacio exterior se mide de una manera diferente a como lo hacemos aquí bajo la atmósfera terrestre. El tiempo, las distancias, las medidas son diferentes. Por eso el hombre de alguna manera lo ha medido por años luz y muchos otros términos. Pero el rey David, con un entendimiento espiritual, decía: hasta los cielos llega tu misericordia. Y mira, esta palabra entendimiento espiritual que tenía el rey David es algo que nosotros buscamos desarrollar constantemente en nuestras vidas. ¿Cuántos están buscando que el entendimiento espiritual en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón
sea más amplio cada vez. Y David, al hablar de esta expresión, hablaba también de su relación personal con Dios. Porque de la manera en que conocemos, entendemos o buscamos conocer más a Dios, eso influye en nuestra vida, pero no solo en nuestra vida natural y cotidiana, sino en nuestra vida espiritual y la manera en que percibimos las cosas que son del Espíritu de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, les dijo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, el espiritual tiene esa capacidad de entender las cosas de Dios. Aún como el domingo mencionaba yo que Pedro, hablando del apóstol Pablo, en el tema referente a su segunda venida, decía, nuestro hermano Pablo ha escrito varias veces sobre este tema en sus cartas, y algunas cosas que dice son difíciles de entender. Y yo les decía que yo recuerdo un tiempo y he escuchado hermanos que me dicen, es que es muy difícil de entender. La misma Biblia dice, Pedro decía que lo que Pablo expresaba le era difícil de entender. Y sí, pero como les decía el domingo, pero en ningún lugar en la Biblia encontramos que diga que es imposible entender aún cosas difíciles en cierto punto de nuestra vida. ¿Cuántos han pasado por este proceso de, en cierta etapa de nuestra vida cristiana, decir, no entiendo plenamente qué me está queriendo decir el Señor aquí? Y al paso de un tiempo decir, ya entendí. Bueno, a ese tipo de entendimiento estamos hablando. En la medida que nuestro entendimiento de Dios, de quién es Él, cómo es Él, crezca, podremos nosotros también crecer en el conocimiento de las maravillas de Dios y las cosas profundas de Dios. Y eso fortalece, influye en nuestra fe. De hecho, el apóstol Pablo decía que el no creyente tenía un velo, como un velo puesto delante de él. Pero dice, ese velo se caerá cuando ellos se conviertan al Señor. ¿A cuántos se les cayó ese velo que teníamos? Yo tenía un velo de una religión que ni conocía, ni practicaba, ni nada, pero pues, sentía que ahí estaba. Pero tenía un velo que me impedía ver a Jesús y me impedía entender la palabra de Dios. De hecho, es más, me impedía incluso pensar en la Biblia. Por 20 y tantos años nunca pensé en la Biblia como algo de importancia para mí. Nunca la leí, yo lo he dicho ya otras veces. Pero cuando ese velo se cayó, todo cambió. Entonces David en ese entendimiento decía, hasta los cielos llega tu misericordia. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Hay abismos que nadie ha podido sondear. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. ¿Cuántos dicen gracias por tu misericordia, Señor? Él tuvo misericordia de mí. Si no, quién sabe cómo andaría yo por ahí. David entendía
que la misericordia de Dios se había extendido a su vida. ¿Cuántos saben que él, a la vista de los hombres, no calificaba para ser llamado un siervo conforme al corazón de Dios? No calificaba, no contaba entre sus hermanos. Y por eso él decía: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El que habita al abrigo del Altísimo, no lo sabemos, más en estos tiempos todos decimos: Señor, yo estoy al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra ¿de quién? Del Omnipotente. El mismo rey David, siendo profeta y un salmista, un cantor, el dulce cantor de Israel, en el Salmo 23 al final dice: ciertamente él estaba convencido, el bien y la bondad, la misericordia del Dios Todopoderoso me seguirá todos los días de mi vida. Y su misericordia alcanza al grado de que en la casa del Señor yo estaré por toda la eternidad. Esa expresión por largos días no es pues 50 años, 100 años, no. Una eternidad que también nos es imposible procesar en su totalidad. Una eternidad es sin límite. Serán completamente saciados los que son objeto de la misericordia de Dios, de la grosura de tu casa. Tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. ¿Cuántos vieron la luz en la luz de nuestro Dios? ¿Quién es la luz verdadera? Jesús. Y Él vino y nos extendió su luz. Versículo 10: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Amén y amén. Y yo hoy le puedo pedir: Señor, extiende tu misericordia sobre mi vida y la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Los que están en cama, los que están en situación de enfermedad, de necesidad, los que están tristeza, en flaqueza, sea cual sea, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. De hecho, nuestro entendimiento de Dios puede cambiar. Si crecemos en el entendimiento de Dios, puede cambiar nuestra relación con Dios para hacer una relación cada vez mejor y más maravillosa. Y podemos mencionar en muchísimos salmos. Si tú buscas, tienes una Biblia con concordancia, esta es una Biblia básica, no es de estudio, pero tiene una buena concordancia, me gusta. Y la concordancia de esta Biblia tiene muchísimos pasajes que nos llevan a ver la misericordia de Dios en esos pasajes, a leerla y buscarla. Y hay Biblias de estudio que te ayudan mucho más, ¿no? Pero es una de las expresiones que encontramos en la Biblia continuamente. El Salmo 118, solo el verso 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cómo es el Señor? Bueno. ¿Alguien podrá decir que Dios es malo? Sí. Espero que entre nosotros no. Pero en el mundo hay gente que dice: ¿Cómo
¿Cómo Dios puede ser bueno y permite todo esto? Bueno, pero Dios es bueno, nosotros lo entendemos. ¿Cuántos aquí lo entienden, que Él es bueno? Aunque pasen cosas que a nuestro parecer no son buenas. El Salmo 107 dice, alabad, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y así lo encontramos constantemente. Ahora, todo verdadero cristiano, así haya nacido de nuevo hoy, se haya convertido hoy, hace un minuto, porque puede ser que en este mundo, en el momento que nosotros estamos aquí, en esta reunión, haya personas que se estén convirtiendo en alguna parte del mundo. Y aunque tenga un minuto, Él es objeto de la misericordia de Dios, alcanzó la misericordia de Dios. Pero también podemos saber que en este preciso momento hay millones de personas que no están cobijados bajo la misericordia de Dios, que están fuera de la misericordia de Dios, fuera de la gracia de Dios. De hecho, la misericordia de Dios es de alguna manera entrelazada con la paciencia de Dios para salvación, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que cuando pensamos en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en la benignidad de Dios, en la gracia de Dios, nos alegramos y nos gozamos grandemente de saber que ahora somos objeto del favor, de la bendición, del cuidado, la protección, la provisión, la compañía constante de nuestro Dios. Pero también la otra parte es pensar en todos los que no están en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, que están fuera de la gracia de Dios. Y hacia allá quiero encaminarme en estas próximas predicaciones, enseñanzas o como le quieras llamar. Yo quiero decirte que así como Dios fue misericordioso con nosotros, debemos hablar con otras personas que Él también quiere ser misericordioso con ellos. La Escritura dice que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, a nuestras iniquidades, sino que su misericordia se engrandeció para con nosotros. Y yo digo, ay, qué bueno es Dios. Por eso David decía, su bondad. Dios es bueno. No importa la condición de pecado en que se encuentre la peor de las personas alrededor del mundo, puede alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. De hecho, nadie puede decir que encontró en Él, al menos yo, nunca puedo decir que había en algo en mí que me justificara delante de Dios para ser objeto de su misericordia. La Biblia es muy clara en esto. Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni aún uno. Romanos 3:9 dice el apóstol Pablo, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. ¿Cuántos? Todos, judíos
y gentiles. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué dice que como está escrito? Bueno, el Salmo 51 y otros pasajes tienen esta verdad expresada en el Antiguo Testamento. Y Pablo, conocedor de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, aplica esas verdades en este libro de Romanos, a los romanos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, aunque muchos digan que sí. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aunque muchos sin Cristo decíamos, no, sí tengo temor de Dios, pero te voy a ser sincero. Cuando nos hablaban del diablo y en mi tiempo asustaban a los niños, que fue mi caso, y que las brujas que pasaban y que la llorona y que el diablo, era que es una realidad del enemigo, pero era con un propósito de asustar. Y cuando yo entendí este pasaje de Romanos donde dice Pablo, no hay temor delante de Dios, delante de sus ojos, yo recordaba mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, que yo tenía más temor del diablo que de Dios, porque me habían infundido ese temor al diablo. Y a Dios, pues es Dios, nada más es Dios. Y como que, pues con Él no hay problema. Pero, bueno, el temor de Jehová, dice Proverbios, es que aborrecer el mal. No lo entendíamos. Como te decía, tenía un velo sin Cristo. Pero fíjate cómo se cambian las cosas. Tener temor de aquel que no puede matar el alma y el espíritu. Te engaña o engaña a muchas personas para que se mantengan separados de Dios. Pero hoy en día millones de personas no tienen temor de Dios, no respetan a Dios, no consideran a Dios en sus vidas. Aunque dicen que sí, como tú y yo probablemente lo hacíamos en otro tiempo. Y pues, alejados de Dios, nada bueno podemos hacer. De hecho, alejados de Dios vivíamos en enemistad con Dios. Y hay personas donde ciertos pecados no se manifiestan en su vida, pero otros sí. Pero eso no cambia la condición del ser humano de ser pecador. Unos de una forma, otros de otra. Romanos 6:23, tú conoces el pasaje, por cuanto todos, Romanos 3, ahí en el mismo capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia, que la misericordia de Dios hoy en día sigue alcanzando a aquel que quiere venir a Él. Pero para eso somos parte importante tú y yo. Tú también, hermano, que estás ahí.
de que la gente conozca que hoy en día Dios sigue bendiciendo, siendo bueno, bondadoso y extendiendo su gracia a todo aquel que todavía vive en sus pecados. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que nos salvó, hablando del Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. O sea, ese término expresa el nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, ¿habrá alguna buena obra que alguien haya hecho para merecer la misericordia de Dios? Absolutamente nadie. Era algo que nosotros no podíamos hacer. De hecho, nosotros mismos, nadie podíamos limpiarnos de nuestros pecados por nosotros mismos. Lo máximo que el hombre logra hacer es ponerse, como hizo Adán y Eva, hojas de higuera para cubrirse. Pero delante de Dios, ¿cómo son las hojas de higuera? Como nada, como nada. Solo por la gracia de Dios, en su misericordia, Él nos cubre. Por su misericordia estamos aquí, hermanos. Por su misericordia no ha consumido esta generación. Por su misericordia muchos pueden entrar al reino de los cielos todavía. Por la longanimidad, que es otra de las expresiones ligadas a la misericordia. O sea, significa una misericordia prolongada. Todavía muchas personas pueden entrar al reino de los cielos. Cuando el Señor envió a los 70 discípulos a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a liberar a los que estaban poseídos de algún espíritu, ellos regresaron, ustedes recuerdan, felices delante del Señor, y le dijeron: aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor dice que se regocijó con ellos en su espíritu, pero les dijo algo que todos nosotros debemos tener presente. Les dijo: está bien, pero no se regocijen tanto por eso, sino alégrense de que su nombre está escrito en el libro de la vida en los cielos, en el libro del Cordero. ¿Cuántos aquí están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen a alguien cercano que dicen: puede ser que no? Yo tengo muchos cercanos. Gracias a Dios, mis más, valga la expresión, más próximos cercanos, estoy tranquilo, que es mi casa. Pero los siguientes círculos de próximos cercanos, la gran mayoría. Y así, si hacemos círculos, encontramos una cantidad impresionante de personas. Mira, en estos días, pues como yo creo que la mayoría sabe, inició la vacunación de jóvenes. Pues los consideraron en los grupos de adultos, pero son jóvenes, 18 años. De 18 a 29. ¿Han pasado a alguien por donde están las filas? ¿O a alguien le tocó ir a hacer fila? ¿Te tocó? Son miles, ¿no? También a Isa, ¿alguien más?
también. Bueno, hoy me enseñaba Daniel, mi hijo, un video. Dice, mira papá, lo que es el mexicano. Ahí estaba la fila creo que era en el Venustiano, ¿verdad? Iba un grupito de muchachos con su cubrebocas, pero con un asador, con rueditas. Y ahí iban asando carne y salchichas, chorizo, y ahí iban ellos avanzando. Y digo con rueditas porque se ve cómo avanza la fila y ellos avanzan el asador. Digo, gloria a Dios. Pero yo hoy pasé por ahí y veía esas filas y decía, Señor, ¿cuántos de esos miles de jóvenes no tienen temor de ti? No te conocen, ni te consideran. Yo a los 18 años no consideraba una vida, pues, como la que tengo ahora, de ser hijo de Dios y estar en comunión con Dios y tener una relación con mi Padre Celestial. Yo consideraba miles de cosas, pero eso no. Eso es para algunos, pensaba yo. Y como algunos conocidos habían ido a prepararse para ser religiosos, pues sí, es para algunos, para mí no. Pero esa es una mentira del enemigo, porque todo ser humano puede tener una gran relación con nuestro gran Dios Todopoderoso. Y puede, pero también está la puerta abierta 24 horas al día. La cosa es que alguien quiera. Así que, así como leemos aquí en Tito, Dios manifestó su amor y su misericordia en nuestra salvación. Dios, fíjate, asumió todo para nuestra salvación. Dios decidió Él cargar con todo para que tú y yo podamos ser salvos y cualquier otra persona. Pero muchas personas lo ignoran, ni siquiera lo saben. Mira, es muy fácil el evangelio. ¿Cuántos lo consideran fácil? Pero ¿sabías que no es tan fácil? Yo a veces me he sentado a explicárselo a algunas personas por bastante tiempo, no una, otra y otra. Y ellos, yo digo, Señor, yo sé que soy como la burra esa en la que iba Balaam, pero dame las palabras que hagan que el otro se estremezca, por favor, Señor, y que entienda que tú estás hablando. Porque yo veo que hablo lo que dice la Biblia, lo que Jesús hizo, lo que nosotros somos, lo que hace el pecado en nuestra vida, y pregunto, ¿lo entiendes? Sí. Y cuando le digo, ¿cómo lo entiendes? Son entendimientos muy humanistas, carnales. Le digo, no, mira, lee esto y medita en lo que te platiqué y volvemos a platicar. Y pues yo a veces le digo, Señor, no sirvo para esto. Porque no. Pero en algunos he visto, pero en muchos no. Pero bueno, no debemos tampoco
sentirnos culpables, pero sí es un motivo de oración, ¿no creen? Pedirle al Señor que nos use con sabiduría para llevar el mensaje. Yo veo que Pedro se paró con una naturalidad en Hechos capítulo 2 y les dijo: hermanos, eran judíos y era una expresión que usaban los judíos unos para con otros. Esto que está sucediendo no es una borrachera ni es una fiesta. Es lo que Dios ya había dicho a través del profeta Joel. Joel capítulo 2. Que en los postreros tiempos sucedería todo esto, dice. Y lo que estaba hablando el Señor desde entonces era que a ese hombre que ustedes crucificaron, que era Dios, Jesucristo, Él vino del cielo. Él no es de la tierra, Él es del cielo. ¿Cuántos saben que Cristo era del cielo? ¿De dónde vino? Del cielo. Y se encarnó en la persona de Jesús. Tenía un cuerpo terrenal, pero Él en esencia venía del cielo, porque Él es Dios. Dice: a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo rechazaron, pero a través de Él tenemos el perdón de pecados, la redención. Y les habló, pues como tú y yo podemos hablarle a algunas personas. Yo creo que necesitamos orar más y que el Señor, que el Espíritu Santo sea de una manera impactando a las personas a las que les compartimos y les explicamos. Porque dice que ese día se convirtieron, ¿cuántos? Como 3,000. Y que se compugieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse al Señor para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos han sentido cómo vienen del Señor tiempos de refrigerio? Mira, podemos decir: no, pues vino el COVID y vino esto y vino aquello y luego me dolió esto y me dolió aquello. Pero en medio de todo esto el Señor nos da tiempos de refrigerio. Si no, no aguantaríamos, si no andaríamos ya deschavetados como mucha gente, perdón por la expresión. ¿Sabían que ha aumentado la cantidad de suicidios, de muertes por sobredosis de drogas, que ha aumentado la violencia dentro de las familias? Los niños ya están desesperados, ya en todas las casas hay niños hiperactivos, o ¿cómo les llaman? ¿Es que no los aguanta nadie? Pues claro, pero en las familias cristianas yo estoy seguro que el Señor manda tiempos de refrigerio. Ahora, yo estoy exento a todo esto que estoy diciendo, no. Sin embargo, vemos la mano de Dios dándonos tiempos especiales de refrigerio. Esa fue su promesa. Así que Dios asumió todo. Entender eso. Todos mis pecados, lo que merecían mis pecados, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, la separación eterna de Dios y sufrimiento eterno en el infierno y finalmente en el lago que arde con fuego y azufre. No hay escapatoria de eso, solamente por la misericordia de Dios, por su gracia. Él decidió en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, llevando Él todos nuestros pecados, perdonarnos, justificarnos, santificarnos y glorificarnos.
Porque eso dice la Biblia, que lo tenemos ya, sí o no. Perdonados, justificados, santificados, y seguimos en ese proceso. Y va a faltar lo de glorificados. Mira, muchos hermanos que han muerto en este tiempo que nos hemos dado cuenta, ellos ya están en ese punto de glorificados. El hombre puede hacer algunas cosas buenas para justificarse. Mira, el punto es que a veces pensamos muy humanamente sin considerar que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Voy a tratar de explicar una pequeña diferencia. Si a ti alguien te debe 250,000 pesos y tú pues dices, le voy a perdonar esa deuda. Si tú le dices, ya no me debes nada, aquí está tu pagaré o el documento que me diste o no sé lo que, la hipoteca o lo que sea, te libera de su deuda y de tu deuda, o sea, de su derecho a cobrarte la deuda, y a nosotros nos libera de la deuda. Pero lo único que tú o cualquier persona hace es sacrificar un poco de sus recursos. Eso es lo único que tuvo que sacrificar. En lugar de tener 250,000 pesos más, tiene 250,000 pesos menos. Pero lo que hizo Dios por su misericordia es muy diferente. Él no, fíjate, por su misma palabra y por el plan que Él estableció, Él no puede decir simplemente los pecados de todos son perdonados, como presumen algunos. Y justifico a todos y los santifico y los voy a tener en el cielo un día a todos. Pero la Biblia dice que Dios es justo. Y su justicia requiere de un pago por el pecado. ¿Cuántos aquí pagaron por sus pecados? Yo no. Él pagó por mis pecados. No sé si me explico en la analogía de lo que hace el ser humano y lo que hizo Dios. El ser humano solo se desprende de una pequeña cantidad de recursos o grande, como la quieran ver. Pero Dios no hizo eso, no dijo todos están perdonados. Ezequiel capítulo 18 versículo 20 dice que el alma que pecare esa morirá. Entonces podemos entender que la cruz donde murió el Señor, Él asumió la culpa y el pago por todos nuestros pecados. Él dio su vida por nuestra vida. Él derramó su sangre en lugar nuestro. No fue cualquier sacrificio, no fue cualquier sangre. Ciertamente podrá morir alguno por uno bueno, por un justo, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Es muy diferente lo que el ser humano puede hacer siendo buena persona a lo que Dios hizo con cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros. Isaías capítulo 53, ustedes lo conocen, lo voy a leer muy rápido, versículo 4, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí también aplica salvados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, Dios el Padre, cargó en él, en Dios el Hijo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dios mismo, esto a veces cuesta trabajo. Dios mismo vino a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo a morir en la tierra para pagar el precio total de nuestros pecados y de los pecados de todo ser humano. En ese sacrificio encontramos la misericordia de Dios. No hizo con nosotros conforme a nuestros pecados. Él asumió el pago y la culpa de todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Solo así se puede tener perdón de pecados y vida nueva. No se puede recibir la misericordia de Dios sin la gracia de Dios, sin la cruz. No se puede entrar al reino de Dios sin la sangre derramada por Cristo Jesús. Efesios 2, 8 al 10, no lo leas, tú lo conoces. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es don de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Las obras vienen después, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que al final Dios no va a salvar a todos ni a perdonar a todos. No es así. Juan 3:16 dice que de tal manera nos amó que dio a su Hijo, a su unigénito, a su amado Hijo, al que estaba con él desde la eternidad, por quien fueron hechas, creadas todas las cosas. Dio a su Hijo como pago por todos nuestros pecados. Si no entiendo esto y me arrepiento y me convierto, no puedo recibir el perdón de pecados. Por muy bueno que sea alguien, Jesús fue muy claro. Juan 14:6 son pasajes claves. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, a través de todo lo que representa Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. ¿Hasta dónde alcanza la misericordia de Dios? Mira, esto sucedió hace casi 2000 años. ¿Sigue alcanzando la misericordia de Dios hoy? Alcanza mucho más allá del tiempo, del espacio, de las dimensiones de la tierra. De eso se trata la misericordia, la gracia de Dios, la bondad de Dios, la longanimidad de Dios. Es tremendo ver que hoy en día hay millones de personas que ignoran a Dios de muchas maneras. Cuando todo lo que vemos, todo lo que recibimos cada día proviene de Él. ¿Quién envía la lluvia? Dice la Biblia. Él.
que la tierra produzca. Y es solo por su misericordia. El sol. Así que la máxima manifestación del amor de Dios, que no lo podemos entender, de la misericordia de Dios, que es incomprensible, de la gracia de Dios, está en la cruz del Calvario. Ahí está la máxima manifestación de la misericordia de Dios. No escatimó ni a su propio Hijo por amor a nosotros. ¿Cuántos estarían dispuestos a que su hijo muriera en lugar de otro muchacho que es un malvado? No, humanamente dices no. Pero Dios, por todos los malvados, dio a su Hijo. Es increíble que, habiendo esta vía de escape, valga la expresión, para escapar de este siglo, del presente siglo malo, para escapar del pecado y las consecuencias del pecado, muchos ignoran a Dios y prefieren ser hallados con su propia justicia. Y pierden la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Hoy en día que tenemos tiempo de sobra, mucha gente dice, no tengo tiempo para predicar el evangelio, para orar por otros, para leer la palabra, para crecer en el entendimiento, en el conocimiento de Dios. No tengo tiempo para adorar a Dios. ¿Alguien lo puede entender? Cuando nuestra vida debería ser una vida de constante adoración a Él, de servicio a Él. Pablo decía, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es lo razonable. Pero nos cuesta mucho trabajo. Lean otra vez, vuelvo a conminarlos, a los que estamos aquí, pero a los que están ahí. Tengo un libro que estoy empezando a leer, la historia de los mártires de la iglesia. Está grueso. ¿Tú ya lo leíste ese? No. Lean, como ya les he recomendado en otras ocasiones, las biografías de los misioneros. Ya ahora es un tomo, yo tengo dos, pero ya ahora están en un solo tomo. Dan ganas de llorar, hermanos. Dan ganas de decir, Señor, ¿qué somos nosotros ahora? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? ¿Cómo que te decimos que somos siervos tuyos y siervos? ¿Cuántos aquí son siervos del Señor? Todos. Ahora, una cosa es que seamos siervos útiles y otro, siervos. ¿Cómo podemos decir que no tenemos tiempo cuando Él tiene todo para nosotros? Él está atento de cada uno de nosotros todo el tiempo. ¿Sabías que Él te estuvo viendo hoy todo el día? Toda la noche. Vio cuando nos levantamos todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Dios no es un Dios que solo diga, quiero que sean salvos. Yo los amo y quiero
que estén conmigo por toda la eternidad, sino que nos lo dice con la cruz del Calvario. Yo quiero que estén conmigo. Y tan verdadero es eso que ahí está la cruz, por amor a nosotros. No es sabio, no es cuerdo aquel que rechaza el amor, la gracia, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero tampoco es sabio ni es sensato servir a Dios a nuestra manera. O ahí, como el dicho mexicano expresa, ahí se va. Si puedo, si se oye mal, pero una canción viejísima decía: el tiempo que te quede libre. Es un mal tema, ¿no? Pero a veces lo pienso así, como que nosotros nos agarramos de eso, ¿no? El mejor tiempo es el tiempo del Señor. Todo lo mejor es digno de Él. A veces pienso que estamos como en el Antiguo Testamento. Ahorita no recuerdo si es en Ageo, que le traían el corderito tuerto, el perniquebrado. ¿Se acuerdan? Ahorita no recuerdo con precisión, pero es uno de los profetas menores. Dijo que si viniera su presidente de la república, le ofrecerían este animal, le dirían: mira, este borreguito es lo que te vamos a ofrecer de comer. Y todo tuerto ahí, un ojo sí, un ojo no, una pata ahí colgando, todos los puros huesos ahí. Vamos a hacer costillitas. No. ¿Por qué? ¿Qué mi altar merece esos sacrificios? Decía el Señor. ¿Cuántos dicen no? Él merece lo mejor de lo mejor. Así que tampoco es sabio no servir a Dios. Tampoco es sabio dejar de servir a Dios. Cuando entendemos todo lo que Él hizo por nosotros, como su misericordia son nuevas cada mañana. Oh Dios, y lo decimos en voz alta: nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad cada noche. Decimos: gloria a Dios, ese es nuestro Dios. ¿Y nosotros cómo respondemos? Solo con gloria a Dios, porque nos gusta que su misericordia sea sobre nosotros y que su fidelidad la veamos en la noche. Mira, termino con esto. Esto es un tema que estoy introduciendo lo que quiero después compartir. El amor de Dios, su gracia, su misericordia es tan grande hacia nosotros que no solamente nos salva, fíjate, nos perdona, nos justifica, nos santifica y nos glorifica, sino que nos transformará a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él transformará el cuerpo de papel que tenemos ahora en un cuerpo semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a parecer a nuestro Señor Jesucristo. No igual que Él, pero semejantes a Él. Él también no vino igual que un hombre, en semejanza de
carne de hombre. De hecho, la Biblia en Romanos 8 dice que Dios pensó desde la eternidad que todo aquel que confiara en Él, creyera en Él, se acercara a Él a través de Jesucristo, todos seríamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuántos han recibido la misericordia de Dios? Hermanos, entreguemos nuestra vida y todo lo que eso implica al gran Dios amoroso y misericordioso que tenemos. ¿Cuántos pueden decir amén? Puedes ponerte de pie. Vamos a orar. Cuán grande, oh Señor, es tu misericordia. Hasta los cielos llega tu misericordia. Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso nosotros, tus hijos, nos amparamos bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué no le dices gracias, Señor, por tu misericordia? Ha sido precioso para conmigo, para con mi familia. Ha sido bondadoso en extremo. Has hecho maravillas en nuestra vida, en nuestra familia. En este tiempo, en esta generación que nos ha tocado vivir, queremos ser hijos tuyos comprometidos contigo y con llevar tu misericordia a otros, llamar a recibir la gracia de tu salvación a otros. Oh Dios, tiempos especiales, y en tiempos especiales llamas a hombres y mujeres especiales, como Esther en tiempos especiales que estaban en riesgo de exterminio de los judíos. Tú llamaste hombres y mujeres especiales: Esther, Nehemías, Mardoqueo, Esdras, Zorobabel y muchos otros. En tiempos especiales de gran maldad, perversión, donde el pensamiento del hombre solo era de continuo pecar, llamaste a hombres especiales como Noé para hablar de tu misericordia por 120 años. Oh Dios, cuán preciosa es tu misericordia. No queremos acostumbrarnos, no queremos solo decir, pues, gracias a Dios porque le conocí, gracias a Dios porque soy salvo, y debemos ser agradecidos, pero viene un paso más. ¿Hasta dónde estás dispuesto a responder ante tal muestra de amor de nuestro Padre Celestial? ¿Lo amamos de palabras o de hecho? Es una gran diferencia. Oh Dios, ayúdanos. Queremos entender
que en medio de estos tiempos especiales tú estás llamando hombres y mujeres especiales, jóvenes y grandes. No hay limitación de edad ni de ninguna otra condición, de ciudadanía, de nada, solo la disposición del corazón. Cuán preciosa. Señor, que antes de dormir nos acordemos cuán preciosa es tu misericordia y que estamos bajo las alas del Altísimo. Ahí nos refugiamos. Y te pido, Señor, que prepares el corazón de muchas personas para que, aunque nosotros no seamos muy buenos para explicar tu gran salvación, ellos estén como buena tierra y reciban la palabra, la semilla, y tu Espíritu Santo la haga producir nueva vida y fruto. Usa a cada uno de mis hermanos y hermanas. Usa a cada uno de los que estamos aquí, pero de los que están lejos también. Usa a cada verdadero creyente en todo lugar. En todo el mundo es necesario. La mies es mucha y los obreros pocos. Señor, despierta en nosotros un hambre y sed de glorificarte y honrarte en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por tu palabra, por el entendimiento que nos has dado. Ábrenos el entendimiento para comprender más las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos darle un aplauso al Señor de agradecimiento, de alabanza, de gratitud a Él. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por tus bondades, porque hasta el día de hoy has sido bueno con nosotros, pero eres paciente con nosotros también. Y nos das nuevas oportunidades cada día, cada mañana. El Señor les bendiga, hermanos, y gocémonos en la misericordia de Dios y llevémosla a otros. Amén. Dios les bendiga. Está tronando, probablemente venga la lluvia, así que con cuidado quien vaya por lugar donde llueva. Así que Dios les bendiga. El viernes oración a las 11 de la mañana, los jóvenes a las 7 su reunión, y el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.